Grupo de 5 charlas respecto a lo que es anestesia local y sus complicaciones. En la primera parte vamos a revisar lo que son las definiciones de la anestesia. Vamos a repasar cuál es la fisiología, cómo actúa, cómo hace efecto la anestesia, qué técnicas vamos a utilizar y qué anatomía tenemos que conocer para hacer las técnicas de forma correcta, así como cuáles son las complicaciones más frecuentes que encontramos. Para definir lo que es la anestesia como tal es la pérdida de sensibilidad, ¿no es cierto? O disminución de la actividad motora circunscrita a un organismo. Esto puede ser causado por lo que es una depresión de la excitación o inhibición de la conducción de las fibras nerviosas periféricas del organismo. Pues en otras palabras, es una percepción que tiene un individuo en el cual deja de sentir o deja de actuar la parte muscular debido a que la señal que se envía o se percibe deja de funcionar. Tenemos, nuestra mente está siempre como preprogramada desde los años iniciales a entender que una anestesia local solamente se consigue con lo que es un anestésico químico como lidocaína, mepivacaína, pero es solamente uno de los factores que nos pueden generar una anestesia local. En este caso, estos químicos van a generar un bloqueo por despolarización y, y va a bloquear lo que es la conducción tipo axonal. A este elemento o a este químico se le va a sumar la actividad generada por la aplicación de frío, en este caso hielo, que va a evitar también una correcta percepción de las sensaciones generado por una anestesia por frío. La isquemia tisular va a producir lo mismo, una anestesia local, y esto es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando dormimos en una posición incómoda y se nos amortigua el pie, un dedo o la pierna, ¿no? Es lo que ocurre por una anestesia de tipo isquémica tisular. Y el cuarto es la anestesia generada por una presión sobre los troncos nerviosos, y en este caso lo que va a generar es una sensación de adormecimiento igual, y la parte que observamos a veces en las películas es cuando ejercen alguna técnica de arte marcial que genera una fuerza sobre un punto en particular, y eso va a ocasionar que se dificulte o genere una presión en un punto exacto al nervio que bloquee el movimiento o la percepción de alguna zona del cuerpo de un individuo. La otra es importante, ¿por qué usamos el anestésico como tal? El anestésico como tal usamos con el objetivo de bloquear el dolor. Ahora, ¿qué es el dolor? Entonces, el dolor es considerado como malo, pero si vamos al diccionario, el dolor se percibe o se lo explica o se lo define como una percepción desagradable en el cual nos indica un daño real o aparente en nuestro cuerpo. Aparente, damos en relación, por ejemplo, los dolores de tipo somático, cuando uno tiene pues algún tipo de problema, o en este caso, cuando se pierde algún familiar, por ejemplo, se termina una relación, es un dolor, no es algo físico, sino es algo del parte sentimental o de los sentimientos, ¿no? Ahora, entonces el dolor en sí no es malo, sino el dolor nos hace entender o nos avisa que algo está ocurriendo, en este caso con nuestro cuerpo, que nos está generando un daño. Entonces,
El dolor no es más que una señal de alarma desagradable que nos indica que algo está ocurriendo con nuestro cuerpo. El dolor se lo puede controlar de dos formas. Se nos puede generar, bueno, yo quisiera agregar aquí que se puede controlar de tres formas. En este caso, la primera forma de controlar el dolor sería eliminando el agente causal que nos causa el dolor, ¿no es cierto? Si nos causa el dolor una astilla que se llegó a colocar en nuestro dedo, le quitamos la astilla y casi quitamos todo el dolor generado por eso, ¿no? Tenemos también una técnica indirecta bloqueando la transmisión del impulso nervioso y en este caso lo logramos con los anestésicos locales, pero también podemos lograr ese bloqueo, por ejemplo, aplicando los sprays de frío, que también genera un bloqueo del dolor, o también la forma química, que es un poco más demorada, que es la toma de medicamentos que bloquean las vías del dolor. En este caso, paracetamol o cualquiera de los AINES, COX-1 o COX-2, también va a controlar esa percepción, pero también a nivel del sistema nervioso central. Existen dos teorías principales de cómo actúa el anestésico local a nivel de nuestra membrana para generar un bloqueo de la transmisión del dolor a través de eso. Entonces, tenemos que acordarnos que la manera que el impulso nervioso se transmite es por el intercambio de iones. Hay una entrada de sodio y una salida de potasio, en el cual eso genera un corriente eléctrico que permite la transmisión del impulso nervioso. Ahora, para evitar que esto ocurra, existe lo que es dos teorías. Entonces, cuando aplicamos el anestésico local, vamos a generar una deformación de la membrana, generando una expansión de la capa lipídica que impide el paso de lo que es el canal del sodio. O sea, generamos una alteración estructural que va a bloquear el canal. Y el segundo es la técnica o la teoría, perdón, de los receptores específicos en el cual se entiende que se obstruye el paso de del sodio y la explicación que más importante o más votos tiene en la comunidad científica es que esto ocurre por la imposición de iones de calcio que compite con los sodio y impide que éste pueda traspasar la membrana. Entonces, ambas teorías nos indican que hay una interrupción en el flujo normal del intercambio de iones entre el sodio y el potasio, la una por una deformidad de membrana que obstruye el paso y la otra que el receptor se encuentra ocupado por otro ion. En cuanto ya a la parte específica de los anestésicos locales, se establecen como drogas que interrumpen la propagación de este impulso nervioso de manera duradera, o sea que tiene un tiempo en la cual hace efecto, pero que es reversible y esto ocurre siempre y cuando el anestésico o la sustancia química como tal se encuentre en contacto directo con las fibras nerviosas. Revisando lo que es la estructura de un nervio, tenemos lo que es la estructura del cuerpo, ¿no es cierto? El axoma, la parte en el cuerpo que se encuentra con lo que es la membrana de mielina, ¿sí? Y la membrana de mielina tiene características en las cuales y lo que es la membrana de mielina tiene una característica, bueno, hay superficies de los nervios que tienen mielina y otros que no. Y dentro de las que tienen mielina también existen estructura que tienen los nódulos de Ranvier, que son unas depresiones que permiten que el impulso nervioso salte y se transmita de forma más rápida.
En la membrana celular habíamos revisado que también tenemos los iones para hacer un intercambio de sodio y potasio y que se encuentran también involucrado lo que es el canal del calcio, que es uno de los que va a regular. Por eso que en algunos casos un paciente que tiene una dificultad, por ejemplo, una debilidad o se encuentra débil, en ocasiones se debe porque tiene una baja de potasio, ¿no? Entonces, muchos pacientes adultos mayores que se encuentran en un estado de debilidad, en ocasiones están deshidratados por falta de potasio. En cuanto a la clasificación de las fibras nerviosas, tenemos tres grupos principales, las fibras A, las fibras B y las fibras C. Y dentro de las fibras A tenemos las fibras A delta, beta, gamma, delta, que van cada una a establecer un patrón de transmisión de impulsos nerviosos, cada uno a su velocidad y de diferentes índoles. Refiriéndonos a lo que son las fibras A alfa, tenemos que ellas tienen o presentan el componente más alto de mielina, ¿sí? Tienen un diámetro entre 12 y 20 micras y una velocidad de conducción entre 70 y 120 metros sobre segundo. Si referimos y vemos la tabla, son las más rápidas en relación al resto de fibras. ¿Qué actividad realizan? Realizan una función de propiocepción de tipo motor a nivel del músculo. Las fibras A beta, en este caso, tienen una menor cantidad de mielina, presentan un diámetro de 5 a 12 micras y una velocidad de conducción de 30 a 70 metros sobre segundo. Y esas van a ser algo similar a las previas, van a tener una relación en la sensación de tacto, propiocepción generada por la presión, al igual que las A gamma. En este caso, cumplen con el mismo objetivo y la única diferencia es que son ligeramente más gruesas. Las A delta son las que presentan en este caso una mayor cantidad de nódulos de Rambier, ¿sí? Observamos que también se encuentran compuestos por mielina, tienen un diámetro de 1 a 4 micras y una velocidad de conducción de 12 a 30 metros sobre segundo. Estas son las que normalmente buscamos bloquear con la solución anestésica, se encargan de bloquear la sensación del dolor, de la temperatura, tanto fría como calor, como la presión. Las fibras beta, en este caso, tienen mielina en menor cantidad, un diámetro similar a las A delta y tienen una velocidad de conducción en promedio de 14.8 metros sobre segundo y estos actúan en la actividad simpática preganglionar y también en la sensación de lo que es el dolor localizado por el ligamento periodontal. También tanto las fibras B como la C se ha establecido que participan en lo que son las secreciones de glandulares como tal, glándula lagrimal, glándula de la producción de la saliva, ¿no? Las diferentes glándulas salivales. Las fibras C carecen de mielina, están encargadas junto con las delta del dolor irradiado, tienen un diámetro menor y en este caso una velocidad menor. Entonces, estas fibras transmiten el impulso nervioso de forma más lenta que el resto de ellas. Ahora, cuando aplicamos o queremos bloquear
Mil disculpas. Bueno, entonces lo que estaba refiriéndoles es cuando uno empieza a usar el anestésico como tal, eh, empieza con lo que es la pérdida de la percepción del dolor primero, luego tiene una pérdida de percepción de lo que es el frío, el calor, y tenemos luego un grupo de tres elementos que a veces nos confundimos entre ellos, que son la percepción, yo le llamo de tipo de contacto, ¿sí? Dentro del contacto con el medio ambiente o con otros elementos se encuentra el tacto fino, la presión, la vibración, la propiocepción y la función motor. Entonces, es la manera que poco a poco vamos dejando de percibir estos elementos. Ahora, la función motora no siempre se pierde. En ocasiones, la técnica anestésica que usamos en odontología se encuentra alejada de nervios motores. ¿Qué puede ocurrir o cuando bloqueamos un nervio motor? Por ejemplo, cuando la técnica se hace muy profunda a nivel del vestíbulo y bloqueamos el nervio marginal, ahí el paciente va a tener de manera temporal una disminución de la capacidad de mover la comisura inferior. Y también cuando bloqueamos una técnica y tenemos una anastomosis mediante la cuerda del tímpano, podemos bloquear la función normal del párpado. Entonces son ejemplos en los cuales se pierde la función motora. El anestésico como tal va a establecer una estructura de vidrio o de plástico que es el componente donde se va a alojar el anestésico como tal. Ahí tenemos una cantidad de 1.8 centímetros cúbicos, que es lo estándar que se utiliza en América, o sea, Estados Unidos y Sudamérica, pero también hay otros países en los cuales se utilizan cartuchos de 2 cc. El 1.8 es el que viene a nuestro mercado. Ahora, ¿qué estructuras tenemos? Tenemos un diafragma que se encuentra una porción de caucho que nos permite la introducción de la aguja. El tubo como tal que se encuentra con el líquido. El etiquetado que nos va a indicar el tipo de droga que está utilizándose, si es mepivacaína, si es lidocaína, si es articaína. ¿Con qué dilución se encuentra? 2% al 3%, al 4%, y la presencia de un tapón en el extremo posterior. Ya el componente químico como tal, tenemos que un cartucho anestésico presenta un agente anestésico, en este caso que es la fórmula química, lidocaína, mepivacaína, un agente vasoconstrictor. Normalmente el común es la adrenalina, pero hay varios que vamos a revisar. Un agente antioxidante, en este caso el bisulfito de sodio. En ocasiones a este elemento se lo relaciona con efectos adversos en pacientes asmáticos o inclusive, aunque el anestésico local es raro que genere una reacción alérgica, cuando esto ocurre, a este agente antioxidante se le acusa de ser el causante. El metilparabén, que es un conservante, y dos vehículos que se utilizan de manera común, como es el agua destilada y el cloruro de sodio. Es importante también tener un criterio en el cual observamos que nuestro anestésico se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizado. Entonces, ¿qué cambios podemos ver que nos generen una alteración o dudar de usarlo? Principalmente es un cambio de coloración, ¿sí? Que esté amarillento, verdoso, debe ser un líquido claro, transparente, que el émbolo se encuentre extruido. Ambas características nos pueden dar que ha sido almacenado de forma incorrecta, ya sea una zona de mucha humedad o una zona que presente mucho calor, mayor a lo recomendado por la almacenación del fabricante, y burbujas mayores a 2 milímetros y también una corrosión a nivel de la tapa
Todos estos 4 componentes nos pueden establecer que el medicamento se encuentra caducado o ha sido almacenado o manipulado en condiciones inadecuadas. También es importante recordar el uso de las agujas. En este caso tenemos diferentes tipos de bisel de las agujas. Se recomienda siempre un bisel cercano al 45 grados, un poquito menor. Y recordando que cuando introducimos una aguja, debemos generar un estiramiento en piel y mucosas para permitir que la aguja entre o corte con mayor facilidad y no genere tanto dolor. No debe ser introducida nunca en su totalidad la aguja para que no tenga riesgo de fracturarse, ni tampoco debe ser manipulado porque es riesgo de que se debilite o se fatigue el metal de la aguja y se rompa. Tenemos diferentes adaptadores de la aguja, diferentes agujas que varían dependiendo el criterio de cada paciente y cada profesional. Tenemos una aguja amarilla larga, en este caso de 35 milímetros, que es el común que usamos para cirugía oral. Una aguja corta o una aguja de tamaño intermedio de una longitud entre 25 y 23 milímetros. Una aguja corta delgada, que este tamaño varía un poco de acuerdo al fabricante, que es intermedio entre el naranja y el violeta. Y la aguja violeta, que es la pequeña, que es la que se utiliza principalmente con los niños menores en odontopediatría. Un anestésico local tiene diferentes características y va a depender o puede presentar un diferente potencial anestésico. Ok, tenemos las características que son la potencia anestésica, la duración de la acción y el tiempo de latencia que el medicamento se queda. Entonces, la potencia anestésica nos establece qué tan profundo y qué tanto líquido necesitamos para hacer un efecto adecuado. Mientras menos cantidad de líquido tenemos, y ejecutes el líquido una buena anestesia, significa que es un líquido más potente. Si tenemos que usar más cantidad de líquido para llegar a esa misma efectividad, hablamos de un medicamento menos potente. La duración de la acción es cuánto tiempo nos va a generar el medicamento esta sensación anestésica, y la latencia nos va a hablar de cuánto tiempo el medicamento permanece en nuestro cuerpo. Ahora, tenemos lo que es la clasificación clásica respecto al anestésico local. Tenemos el anestésico que es de amida y de tipo éster. El medicamento derivado de la amida, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, articaína y prilocaína, son los utilizados ahora de forma convencional. Se ha dejado de usar el éster debido a que los medicamentos derivados del éster se metabolizan a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, se ha establecido un patrón mayor en cuanto a alergias y reacciones adversas. Se utiliza todavía los medicamentos derivados del éster, sí, pero prácticamente se utiliza más en presentaciones con gel y spray para lo que es manipuleo de mucosas y superficies cutáneas, ¿no? En este caso, los medicamentos tópicos y de spray anestésicos, varios son derivados del grupo éster.
La duración del anestésico como tal va a variar dependiendo a 5 componentes. Uno, la variación individual, que es la reacción de cada persona con la droga, en este caso el anestésico local. ¿Qué tan precisa ha sido la administración? Significa que también se ha colocado en la relación del depósito del anestésico y la salida nerviosa o el trayecto nervioso, el estatus del tejido que nos establece si el paciente tiene un tejido con alguna alteración del pH, por ejemplo, debido a un proceso infeccioso, eso siempre disminuye el efecto anestésico. La variación anatómica también establece en ocasiones cuando el nervio no se encuentra en una posición estándar, se encuentra más arriba, se encuentra más abajo o presenta una bifurcación previa. También tenemos lo que es el tipo de anestésico, es diferente o tiene, por ejemplo, una efectividad mayor cuando es un bloqueo nervioso del tronco que una anestesia supra o superióstica. También depende, porque en el uno llegamos con una cantidad importante de solución y en el otro llegamos con menos cantidad de líquido, por lo cual el efecto puede durar menos debido a la cantidad que se encuentra expuesto la superficie nerviosa con el anestésico. Aunque revisamos en la parte inicial de los pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedad cardíaca, los problemas referidos al vasoconstrictor, también tenemos que establecer los beneficios de usarlo, ¿no? Porque si no fuera fácil decir, no usamos el anestésico con vasoconstrictor porque siempre tenemos un riesgo de algún problema derivado con la adrenalina, por ejemplo, pero tenemos varias ventajas. Primera ventaja, nos mantiene una concentración anestésica adecuada, nos da un periodo de vida útil o aumenta ese periodo, debido a que concentra el anestésico en una zona, evita que sean tóxicos hacia otro tejido, nos apoya con isquemia local, ¿sí? Y evita ascensos bruscos de concentraciones a nivel sanguíneo, también es importante, permite que el medicamento se vaya eliminando lentamente de forma progresiva, no genera niveles de toxicidad debido justamente a esto, disminuye las microhemorragias, o sea, por su efecto isquémico, y contrarresta lo que no se sabe mucho o se ignora a veces, contrarresta el efecto vasodilatador propio del anestésico local. Ahora, va a tener su cartucho siempre diferentes disoluciones respecto a la concentración del anestésico y la adrenalina como tal. Eh, Hay presentaciones en concentración de 1 a 20.000 que nos marca una cantidad de 0.05 miligramos sobre mililitro de adrenalina, concentración de 1 sobre 50.000 que nos establece una dilución mayor de 0.025, una de 1 a 200.000, una de 1 a 100.000. En países grandes como Estados Unidos y México existen mayor variedad de estas concentraciones. Aquí prácticamente todos los cartuchos que tenemos es una dilución de 1 a 80.000 que nos establece una cantidad de adrenalina que es 0.036 miligramos sobre mililitro, que es la concentración que manejamos nosotros. Ahora, ¿qué efecto nos genera a nivel sistémico la adrenalina? En este caso, el efecto es un aumento de la presión debido a que aumentamos el gasto cardíaco y también la resistencia vascular. Entonces, a nivel de de los vasos sanguíneos nos genera un efecto de vasoconstricción y a nivel de los bronquios nos genera una broncodilatación. Siempre que administre un anestésico con adrenalina a un paciente suyo, lo que va a tener es un aumento de la presión sanguínea,
un aumento del ritmo cardíaco, o sea, de la frecuencia cardíaca, y un aumento del gasto cardíaco. Y ese efecto normalmente tiende a durar entre 3 a 5 minutos y progresivamente va bajando. En cuanto a la epinefrina, vamos a establecer algunos datos referidos a este medicamento que también se produce en nuestro cuerpo. Tenemos que recordar también, es una sustancia que nuestro cuerpo también genera al momento de estrés, miedo, ansiedad o ejercicio, ¿no? Esta se elimina mediante el metabolito monoaminoxidasa o catecolaminotransferasa. Una sobredosis de adrenalina nos puede iniciar generando una sensación de tipo miedo, ansiedad, o un dolor de cabeza y puede ocurrir un aumento del ritmo cardíaco, una alteración del ritmo cardíaco y un aumento de la presión arterial. Aparte de lo que es el uso con el anestésico local, también se utiliza en reacciones alérgicas, se utiliza en broncoespasmo y se utiliza en procesos de alteraciones de la homeostasis o alteraciones de sangrado. Las máximas dosis recomendadas son de 0.2 miligramos por cita. En este caso, en una concentración de 1 a 100.000 sería 20 mililitros. Y en paciente cardiópata hay la recomendación de usar de 0.04, 3.6 mililitros en este caso, pero va a depender un poco de la dilución que tengamos. En este caso, esta dilución de 1 a 100.000 es un medicamento que no se encuentra acá y aproximadamente nosotros deberíamos utilizar en un paciente cardiópata un cartucho y medio aproximadamente como referencia y de forma precavida para que no tenga problemas. Contraindicaciones relativas para el uso de un vasoconstrictor. Recordemos que la indicación es en relación de 2 o 3 cartuchos en una concentración de 1 a 100.000. En nuestro caso debería ser un poquito menos de 2 cartuchos. Pacientes que tenemos que tener cuidado son los antidepresivos tricíclicos que va a inhibir la eliminación de la adrenalina, inhibidores de la MAO que va a potenciar la elevación de la presión arterial, igual que los otros bloqueadores, alfa, beta, y en pacientes con angina inestable también no se recomienda el uso o hay que usarlo con relativa precaución. En pacientes con presión arterial tipo 3, como habíamos referido, está contraindicado su uso y eso se da cuando el paciente tenga una presión arterial mayor a 115 la diastólica o mayor a 200 la sistólica. En pacientes que se encuentran con hipertiroidismo no controlado, en pacientes con enfermedad cardíaca que tengan mayores de 6 meses, y en pacientes asmáticos cuando el paciente se encuentre tratado de su asma mediante corticoides. La otra contraindicación que dan algunos libros es el paciente diabético, pero es una contraindicación un poco técnica en la relación de que un diabético mal controlado, si aparte le administramos adrenalina, tenemos que recordar que la epinefrina es un agonista de la adrenalina, entonces va a aumentar aún mayor o va a aumentar más los niveles de glicemia debido a esta epinefrina. Ahora, tuviéramos siempre que tener una relación riesgo-beneficio al momento de utilizar un anestésico con adrenalina en un paciente con diabetes no controlada. Estas tablas son las que les toca memorizarse, ¿sí? Son de los autores clásicos Lip y Malamed que establecen la dosis máxima basado en diferentes tipos de concentraciones y combinaciones con un agente con vasoconstrictor. En este caso, la presentación de lidocaína al 2%, Lip recomienda que la dosis máxima debe ser de 3 miligramos por kilogramo. Y en este caso calcula que sean 8.3 cartuchos en relación a lo que es la concentración que nos genera LIP.
Y así vamos cambiando en relación a los otros tipos de medicamento. En este caso, observamos la concentración que se genere, por ejemplo, de mepivacaína de 3 miligramos por kilogramo, que nos representa a 3.5 cartuchos. Y vamos viendo los diferentes autores que establecen diferentes parámetros para la aplicación de estos medicamentos. Lo que me importa realmente que ustedes revisen es cuánto recomienda usar LIP y Malamed en relación a los miligramos sobre kilogramo. Entonces, este cálculo que ve usted ahí es de un paciente estándar de 70 kilogramos, pero lo común es que nuestro paciente pese menos o pese más. Entonces, deberíamos, al menos cuando estamos en un procedimiento que requiera varios cartuchos, establecer en nuestro paciente la cantidad máxima a utilizar, utilizando pues el parámetro de LIP o el parámetro de Malamed, que ambos hicieron estudios de forma separada y llegaron a conclusiones ligeramente diferentes, ¿no? Un estudio más reciente es el estudio de Moore. Aquí tenemos la ventaja de que Moore estudia diferentes diluciones de epinefrina. Por ejemplo, establece niveles de 100.000, de 50.000, sin, de 100.000, 200.000. Nos permite a nosotros tener más opciones al momento de elegir. ¿Qué es la parte importante que deben quedarse ustedes? Es la concentración de que el máximo de cartuchos que nos recomienda este autor. Por ejemplo, este recomienda uso de un cartucho anestésico sin vasoconstrictor máximo de 8, pero llega a recomendar o inclusive el máximo de anestésico en un paciente con una dilución baja de 1 a 100.000 de casi 14, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer un poco del adulto en los cartuchos máximos en un niño de 50 libras y en un niño de 25 libras, que son parámetros que podemos utilizar para evitar llegar a un estadio de toxicidad que hemos de revisar en las reacciones adversas. El potencial anestésico nos va a dar justamente qué cantidad de anestésico necesitamos para tener un buen efecto y también el tiempo que va a permitir que este efecto permanezca en nuestro organismo. Han llevado o se tiene un estándar generado por la lidocaína, que es el medicamento que más se utiliza como 1. Tenemos que la lidocaína tiene un tiempo de acción que actúa entre los 2 a 3 minutos y pertenece a una vida media plasmática de 90. La mepivacaína, que tiene una potencia menor, pero que actúa más rápido y que tiene el mismo tiempo de acción. Y la articaína, que se ha vuelto más común o más popular en nuestro medio, es la principal utilizada en Estados Unidos, que tiene una potencia mayor a la lidocaína, tiene un inicio de acción a los 2 minutos y tiene un efecto con mayor tiempo también, prácticamente 2 horas. Y la prilocaína, un efecto igual que la lidocaína, un inicio de acción similar y una media vida igual similar. Para elegir qué anestésico utilizamos, debemos establecer cuánto nos vamos a demorar en el procedimiento para tener un bloqueo del dolor durante el mismo, qué tanta molestia va a generar en el paciente en el post-tratamiento, pacientes menores de edad o adultos mayores o problemas en cuanto a la parte cognitiva. Tenemos que establecer, como el paciente deja de sentir, qué tan posible es que el paciente se autolastime mordiendo el labio, mordiendo la lengua porque no siente, ¿no? Y eso nos va a dar también el estatus del paciente al terminar la cirugía o sus condiciones sistémicas.
Ok, voy a abrir micrófono. Terminaríamos la primera parte. Escucho preguntas, ya sea por micrófono o por el chat.